En el vídeo de hoy me gustaría presentaros las 10 reglas, 10 principios fundamentales, 10 leyes con las que yo guío cada uno de los días de mi vida para ser un hombre de alto valor, altamente productivo, exitoso en mis resultados y feliz con mi existencia. Vamos con el primero, que es humildad como camino de vida. Kano Jigoro es el fundador de Judo, y Kano Jigoro, como podéis imaginar, terminó su vida con un cinturón negro, es decir, simbolizó el más alto grado de maestría del arte marcial que él fundó. Y lo más interesante es que cuando él murió, en 1938, ¿sabéis qué le pidió a su familia en el testamento? Él pidió que quería ser enterrado con el cinturón blanco. ¿Por qué? Porque Kano Jigoro no quería ser recordado como el maestro que él se convirtió, sino como el alumno que siempre fue. ¿Veis qué bonita historia? Las personas más exitosas son esas que están comprometidas de forma eterna al progreso y al aprendizaje. Y este es el más alto grado de humildad. Las personas exitosas siempre se están preguntando, sin importar los éxitos que hayan experimentado o conseguido, se están preguntando, ¿cómo puedo dar un poco más? ¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Cómo puedo corregir lo otro? ¿Cómo puedo aprender de esta persona? Constantemente es un ¿cómo puedo mejorarme a mí mismo? Lo que es un reflejo de un alto grado de humildad. Vamos con el siguiente principio, que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton sí, es física, pero tiene grandes aplicaciones para tu vida personal. La ley de Newton nos dice que para toda acción hay una reacción igual o opuesta. Cada vez que estoy indeciso sobre qué acción tomar, por ejemplo, cuando tengo la intuición de que puedo sucumbir a un mal hábito, lo que me pregunto es de forma automática, ¿cuál será la reacción a esta acción que voy a tomar ahora, que voy a emprender ahora? Entonces todo adquiere un nuevo matiz porque ya no dejas de ver esa acción como placer inmediato o momento presente. También estás calculando las consecuencias que tendrá esta acción. Entonces dejas de vivir en autopiloto, desactivas ese modo automático y vives una vida de propósito y consciencia, lo que te permite verdaderamente calcular si lo que vas a hacer ahora de verdad valdrá la pena por el impacto o contando el impacto que tendrá en tu vida futura. Vamos con el siguiente principio, que es, si el miedo surge, cómetelo. Tengo una regla que yo respeto religiosamente y es que cada vez que siento un miedo, cuento 3, 2, 1 y lo confronto. Me lo como, sin pensarlo, de forma religiosa, sin negociación. El miedo es una bestia, una barrera que se erige entre tú y una recompensa posible, pero que demanda sacrificio o esfuerzo. Lo más interesante es que cada vez que superas el miedo, la barrera de resistencia disminuye, y lo que es aún más interesante es que de miedo solo hay uno. El mismo miedo que sientes, no lo sé, al presentarte a alguien es el mismo miedo que sientes al pasar un examen. Los miedos son iguales. Entonces, cuando tú superas uno, te estás entrenando para superar otros. ¿Veis la magia? Pero es importantísimo distinguir entre los temores productivos o los temores destructivos. En el caso del temor productivo, la recompensa es directamente proporcional al tamaño del miedo. No obstante, en el caso del temor negativo destructivo, debes tener la habilidad y la agilidad mental y el pensamiento crítico para identificarlo. Por ejemplo, el miedo a probar las drogas o el miedo a tirarte por el acantilado donde tus amigos están tirando en la playa de no sé qué lugar, pues puede que sea un miedo bastante inteligente de tener e incluso de respetar, sobre todo si un poco amenaza tu seguridad y amenaza tu integridad física. Así que tenéis que tener ese pensamiento crítico para distinguir qué miedo es interesante y productivo de confrontar. Vamos con el siguiente principio. La persecución de la excelencia como filosofía de vida. Perseguir la excelencia en cada pequeña acción, igualmente que sea trivial, anodina, banal, cualquier tipo de acción cotidiana sin importancia, es crucial, ya que determinará el éxito que tienes en los grandes proyectos, en los grandes desafíos. ¿Por qué? Bien, la excelencia no es un acto, no es una acción, es una actitud que se convierte en hábito. Ojo, cuando hablo de excelencia no hablo de perfección. La perfección es un ideal inalcanzable que, al ser perfecto, no podemos atrapar nunca, entonces nos induce a la inacción o parálisis, la frustración, la ansiedad y el miedo al fracaso. Entonces es preferible pensar este principio como una necesidad de satisfacer un baremo de excelencia en cada una de tus acciones, por ejemplo de 9 a 10. Nunca será perfecto 10, pero cada una de tus acciones, por triviales que sean, deben ser cometidas con excelencia. Empiezas siempre por lo más arduo. Muchas veces os he presentado la ley de Laborit y es perfecta para este tema.
La ley de Laborit es una ley de productividad que nos indica que tenemos tendencia a empezar por las pequeñas acciones porque al realizarlas experimentamos placer y nos sentimos productivos, pero tendemos a dejar de banda todas esas acciones o tareas que son mucho más arduas, complejas, pero son esas los que nos harán progresar, las que nos harán avanzar en nuestros objetivos. Entonces, una regla que yo sigo siempre es empezar haciendo lo que es más difícil, que acostumbre a ser lo que me hará progresar más. Yo desde muy pequeño siempre he tenido este hábito, nadie me lo ha enseñado. Yo llegaba a casa los viernes, por ejemplo, y me tiraba hasta las 2, 3 de la madrugada acabándolo todo. ¿Por qué? Porque quería pasar sábado y domingo disfrutando tranquilamente, jugando con los vecinos o haciendo cualquier cosa, ¿me entendéis? También lo hacía con las verduras. Yo siempre cuando comía, me comía primero las verduras y después disfrutaba la fruta o ese pollo empanado o el arroz con tomate o los huevos fritos. Pero siempre quería empezar por lo más difícil. Para que tengáis una idea, una vez cuando tú ejecutas esa acción difícil, todo se vuelve más llevadero y sientes que puedes disfrutar sin esa carga, sin esa mosca en la oreja que te dice que después tendrás que hacer algo difícil, ¿no? Todo se vuelve más llevadero, progresas más, avanzas más. Lo que es más aún interesante es que hay libros, por ejemplo el de Brian Tracy, Cómete esa rana, que se basan precisamente en esta ley, en primero hacer las cosas difíciles, son las que te hacen progresar. Vamos con el siguiente principio, que es: la consistencia siempre triunfará sobre la intensidad. Un científico, creo que de la Universidad de Stanford, se llamaba Whitehead, lo que quiso ver con un experimento es si el efecto dominó no solo era lineal, sino también geométrico. Como ya sabéis, las piezas de dominó son una por una de la misma medida. Cuando tú tiras una, pues todas sucesivamente también caen. Pues él quería ver si era de forma geométrica, es decir, si una pequeñita pieza podía derrumbar una gran pieza. Y lo que descubrió es que la pequeñita pieza del inicio progresivamente podía llegar a tumbar una pieza, creo que es la número 31, de la altura de la Torre Eiffel. Y así sucesivamente a una pieza de la altura del Kilimanjaro o de Everest o de incluso de la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero para que veáis que una pequeñita acción es siempre muy poderosa. ¿Por qué? Porque se beneficia de ese interés compuesto. Las personas que son constantes y priorizan el progreso a largo plazo siempre ganarán a esas que concentran sus esfuerzos de forma intensa durante un día, pero de forma esporádica. Aborda lo único y prioritario. Graham Bell tiene una frase que a mí me encanta, que es la siguiente: los rayos del sol nunca llegan a quemar hasta que no se llevan al foco, a la lupa. Es increíble, ¿verdad? Nosotros no podemos avanzar en un proyecto si no concentramos todas nuestras fuerzas en una sola tarea de forma enfocada. A mí me veis hacer muchas cosas, pero os puedo asegurar que yo tomo tarea por tarea de forma individualizada con el máximo foco, con un foco láser. Una pregunta que siempre guía mis días es la siguiente: ¿qué es lo único que puedo hacer ahora mismo de tal manera que al hacerlo todo lo demás será más fácil o innecesario? Este interrogante, esta pregunta que a mí supuso un punto de inflexión y un impacto grandísimo en mi vida y productividad, evidentemente la presenta Gary Keller en The One Thing. Yo cada día estructuro mi día preguntándome esto y la respuesta que yo obtengo es la tarea que realmente me hará avanzar, es la tarea que es primordial, es la tarea que, una vez ejecutada y realizada, va a hacer todo el resto mucho más llevadero, simple, fácil y feliz. Vamos con el siguiente principio. El 50% son las notas, el 50% restante es la venta. Hace poco sacaron un documental de Netflix de Arnold Schwarzenegger y me chocó porque dijo la misma frase que yo utilizo siempre. Él dijo: el 50% es producir la película, el 50% después es venderla, promocionarla. Y es lo mismo con la vida. La vida es venta, chicos, chicas. A quien no le guste venderse, a quien no le guste vender, no le gusta vivir. ¿Por qué? Porque tú te vendes cuando entras en una sala, tú te vendes de la forma en cómo vistes, cómo hablas, tú te vendes cuando estás compitiendo con otra gente para ese puesto de trabajo o esa plaza en una universidad prestigiosa. Tú te vendes constantemente. Y las notas solo son una parte de esta narrativa, del diseño de tu perfil. Luego no solo debes aprender a promocionarlas, sino también a desarrollar otras habilidades que hagan de ti un hombre o una persona o una mujer de alto valor. Es decir, una vez que tú tienes las notas, simplemente estás a medio camino. Después debes pensar cómo gestionas tu narrativa para vender esas notas, de tal manera que estés un poco llegando a satisfacer las necesidades de la empresa, del proyecto en el que quieras participar. Pero la vida es venta. Vamos con el siguiente pilar, que es
Cuida tus palabras y tu círculo. Nuestras palabras, preguntas y personas con las que nos rodeamos tienen un poder transformador, tanto constructivo como destructivo. Debes vigilar con quién te rodeas y qué palabras escuchas y qué palabras salen de tu boca. Quiero que imagines personas y palabras como una especie de vibración energética que llega a tu organismo y lo modifica según la calidad de estas, ¿de acuerdo? Algunas personas suman, otras restan, las palabras también. IKEA organizó un experimento súper interesante que consistía en ver los efectos de las palabras, del bullying, en los distintos alumnos, en las distintas personas. Y lo que hizo fue depositar dos plantas regadas en las mismas condiciones, dos plantas del mismo tipo. Y pidió a un grupo de personas que insultaran a una de ellas y al otro grupo de personas que le dijesen cosas bonitas, que la halagaran a la otra planta. ¿Sabéis qué pasó? La que había recibido insultos terminó muriendo. Y la que habían halagado y habían dicho cosas bonitas, pues creció verde, brillante, próspera y magnificente. Para que os hagáis una idea del gran poder de las palabras y cómo pueden afectarte tanto a ti como a las personas de tu alrededor. Calcula, mide y ten en cuenta el gran poder de las palabras de las personas que te rodean. Una de las cosas con las que yo mido la calidad de mis relaciones es de qué hablamos cuando estamos en grupo. ¿Hablamos de ideas y proyectos o de personas? Si es de personas, aléjate de ese grupo, porque te puedo asegurar algo, cuando tú ya no estés presente, el próximo tema de conversación serás tú. Y lo mismo pasa con las preguntas. Tú eres una persona que se dice, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Qué injusta que es la vida? ¿Qué desgraciado soy? O te preguntas, ¿cómo puedo utilizar esta mala experiencia para mejorar, para progresar? Lo mismo pasa con los estudios o las obligaciones. Tú te dices a ti mismo, tengo que hacer los deberes, debo hacer los deberes, o quiero aprender, quiero leer ese libro, no puedo esperar a escribir esa disertación para articular mi pensamiento. Evidentemente, no siempre tenemos ganas de hacer las cosas, pero si tú cambias la narrativa, te puedo asegurar, cambiarás tu perspectiva de vida. Si tú cambias tu diálogo interno, cambiarás tu experiencia vital. Importantísimo. Trabaja inteligente y después duro. ¿Por qué Henry Ford es tan famoso? Henry Ford es famoso no porque inventó el coche 3 ruedas, o porque inventó el coche volador, o porque creó un material innovador muy ligero. No. Simplemente Henry Ford es conocido porque cogió un sistema de producción y lo que hizo fue cambiar el orden de tal manera que revolucionó el sector de la industria automóvil. Por eso se convirtió en un icono. Simplemente creó un sistema distinto con elementos que ya estaban allí presentes. Con esto, esta historia nos da una lección muy importante, que es: céntrate en trabajar inteligente, es decir, en construir un sistema sólido, como las empresas, y luego en trabajar duro. Pero es estúpido empezar a trabajar duro si tu rutina, si tu sistema no es eficiente. Perderás muchísimo tiempo que hubieses podido multiplicar exponencialmente si hubieses tenido un sistema sólido y eficaz. Abraham Lincoln nos dejó con una frase increíble que es: si tú me das 6 horas para cortar un árbol, dedicaré las primeras 4 a afilar el hacha, es decir, a preparar el sistema, a prepararme y organizarme antes de tomar acción para que la acción de las 2 horas sea muy efectiva y eficaz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría muchísimo agradeceros por vuestra presencia, el tiempo que me habéis dedicado. No olvidéis de compartir este vídeo a alguien que queréis ver progresar, darle like, suscribiros, dejarme un comentario, me los leo todos. Y os dejo esta lista de reproducción por aquí que trata de confesiones de un hermano mayor. Este vídeo pues trata más un aspecto más personal de mi vida, filosofía de vida, y lo añadiré a esta lista de reproducción con reflexiones bastante interesantes para todos vosotros. Así que nada, me gustaría daros un abrazo cálido, un beso y nos vemos en el próximo vídeo.